Hola, bienvenidas todas y todas a esta nueva clase de este curso de gestión de riesgo de desastres y acción climática para el sector silvoagropecuario en Chile. Yo soy Juan Pablo Boissier, soy profesor adjunto del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y soy también investigador a jornada completa del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Y yo les voy a hacer una clase bien resumida del ciclo del agua y de los balances hídricos y enfoque nexo. Em, entonces, bueno, les voy a hablar básicamente de dos cosas. Uno de balance global y otro de balance en Chile, balance de agua en Chile a partir de datos más o menos recientes de las mejores estimaciones que tenemos del balance a escala nacional. Y quería partir puntualizando, digamos, un marco general para estudiar el balance, que consiste básicamente en entender cómo cambia un cierto volumen de agua en algún sistema. En este caso lo estoy poniendo en términos de un volumen de agua en la atmósfera, cómo cambia en función de distintos flujos que van a alimentar ese sistema, ¿ya? Entonces acá hay dos conceptos básicos a retener. Uno son reservorios de agua, contenido de agua en algún sistema, en este caso determinado por W, y flujos de agua, ¿ya? Flujos de agua que en el caso de la atmósfera están principalmente, digamos, controlados por la evapotranspiración y la precipitación, ¿ya? Son dos flujos que van a alimentar y van a quitarle agua a la atmósfera. Y por supuesto, si estamos en un dominio acotado, también vamos a tener flujos laterales de agua, ¿ya? Y esos están determinados por una ecuación muy sencilla acá de cambio en este volumen en función de estos flujos a lo largo del tiempo, ¿ya? Y podemos hacer lo mismo en distintos subsistemas. Acá les dejo otra figura muy similar que nos muestra cómo cambia el contenido de agua, por ejemplo, en la superficie, ¿ya? En el suelo, en los acuíferos, que van a estar controlados también por estos mismos flujos, se fijan, pero de forma inversa van a estar controlados por la precipitación y la evapotranspiración y también, por supuesto, por escorrentías laterales de agua en este sistema. Ya con una ecuación que va a regir este sistema con una forma muy similar al de la atmósfera, ¿ya? Y lo mismo podemos aplicar para distintos sistemas naturales o artificiales, ¿ya? Entonces, entendiendo un poco este marco, vamos acá quería repasar simplemente algunos números de escala global de cómo son los volúmenes de almacenamiento de agua, cómo son los reservorios de agua en el planeta, que están, bueno, fuertemente dominados por supuesto, los océanos, ¿ya? Casi en un 100%, digamos, el agua contenida en la Tierra están en los océanos, y en menor medida en forma de hielo, los casquetes polares y glaciares. ¿Ya? De hecho, son estos sistemas, este es un zoom, digamos, a los contenidos de agua dulce en el planeta. Los sistemas de casquetes polares y glaciares dominan en aproximadamente tres cuartos del contenido de agua dulce sobre el planeta, seguido con lo que tenemos, digamos, en el subsuelo, ¿verdad? Agua subterránea, con valores que son importantes, pero con alta incertidumbre, ¿ya? Y ya en mucho menor medida tenemos el agua contenida ya sea en cuerpos de agua superficiales, lagos, ríos, y se fijan acá la atmósfera representa una proporción muy, muy chiquitita, ¿ya? Muy, muy chiquitita de esta agua dulce del planeta, pero que no deja de ser muy importante, ¿ya? Porque por un lado va a determinar los regímenes de precipitación sobre todo el planeta y también juega un rol muy importante como por ejemplo un gas de efecto invernadero en la atmósfera, ¿ya? Entonces también define como las propiedades termodinámicas de la atmósfera. Y bueno, esquemas que dan cuenta del ciclo global del agua, de los balances globales de agua, hay muchos, ustedes pueden encontrar muchos esquemas. Este es uno típico ya de un artículo que tiene varios años, que nos muestra cómo son estos flujos, cómo son estas mejores estimaciones para distintos subsistemas dentro del sistema terrestre, ¿ya? Entonces, muy interesante acá ver estas cantidades, por ejemplo, acá cómo se estiman los cambios entre precipitación sólida y líquida, cómo son las distintas componentes de la evapotranspiración, qué es lo que ocurre en los océanos, etcétera, ¿ya? Quizás solamente acá quería relevar las diferencias, por ejemplo, que hay entre los océanos y las zonas continentales, ¿ya? Se fijan acá, los flujos tan dominados, los flujos de precipitación y evaporación están dominados en los océanos respecto a lo que ocurre en las zonas continentales, lógicamente porque, bueno, las fuentes de humedad son infinitas en los océanos y también una superficie mucho más grande, ¿ya? Otro quizás como cosa a destacar acá es que la evaporación es mayor que la precipitación en los océanos, ¿ya?
Y por balance tiene que ocurrir lo contrario sobre los continentes. Los continentes es principal, el flujo principal es la precipitación respecto de la evaporación que está, por supuesto, limitada por la propia precipitación y el agua que está disponible en forma de humedad en el suelo, ¿ya? Y estos flujos también se tienen que balancear por transporte laterales. Por un lado, transporte atmosférico de agua entre los océanos y los continentes, y el transporte superficial de agua, básicamente el caudal de los ríos y la escorrentía superficial por la superficie, ¿ya? Y bueno, esto también tiene distribución regional, tiene cambios muy importantes a lo largo del globo. Este es simplemente una figura que da cuenta precisamente del balance de precipitación y evapotranspiración sobre todo el planeta, que nos dice que está en las zonas tropicales, digamos, están dominadas por altas tasas de precipitación, son las zonas más verdecitas acá, se fijan, mucho mayores a lo que se evapora, mientras que son las zonas subtropicales donde este balance se invierte, ¿ya? Y son las zonas principales de fuente de vapor de agua para la atmósfera, donde evapora mucho más de lo que precipita, ¿ya? Y esto tiene que estar balanceado a escala global. Y bueno, acá la figura de la derecha les muestra un poco el resumen, ya los promedios zonales de estos distintos flujos para las distintas bandas latitudinales del globo, ¿ya? Entonces ahora les quería llevar un poquito más a Chile. Nosotros hemos hecho estimaciones y estos balances para la zona continental de Chile. Esto es parte de un ejercicio que se hizo o de un tema de investigación que se llevó a cabo en el CR2 y que se publicó o que se muestra en un informe que ustedes pueden acceder a partir de esta página, donde se muestran estas estimaciones de los flujos que dominan sobre el balance de Chile y también se hace un análisis de seguridad hídrica y de estrés hídrico sobre todo el país. Entonces, bueno, ¿cómo se lee esta figura? Es parecida a la anterior, son flujos y reservorios de agua, medidos acá en kilómetros cúbicos por año los flujos, o en kilómetros cúbicos los almacenamientos, ¿ya? ¿Cuánto llueve en Chile? Llueven aproximadamente 1.000 kilómetros cúbicos por año, ¿ya? Un kilómetro cúbico equivale más o menos al agua que se almacena en un lago relativamente grande, ¿ya? Y nuestra estimación es que lo que precipita son aproximadamente 1.000 kilómetros cúbicos, separado aproximadamente entre un 15% en forma de precipitación sólida, nieve, y un 85% restante en forma de lluvia, ¿ya? Otra comparación interesante acá es el balance que hay entre la precipitación y la evapotranspiración, ¿ya? Nosotros estimamos que para Chile continental, más o menos un 30% de lo que precipita vuelve a la atmósfera en forma de evapotranspiración, ¿ya? Y el residual, el agua restante, es lo que nosotros entendemos por disponibilidad hídrica, ¿ya? Que tiene que equivaler a lo, en grosso modo, a lo que escurre en superficie y a través de los ríos, ¿ya? Y bueno, esta figura también incluye otras cosas, incluye los reservorios de agua para el país, que están dominados principalmente por agua subterránea y por los cuerpos de agua, o los cuerpos de agua en forma de hielo, principalmente en campos de hielo norte y sur, ya que dominan la componente de glaciares. Y también hay otro flujo acá que ustedes se pueden entretener a mirar. También se incluyen los flujos de agua, digamos, artificiales, producto de las actividades humanas que vamos a ver con un poquito más de detalle a continuación. Entonces, acá simplemente para entender estas cantidades, quería volver a esta ecuación de balance, en este caso ya una ecuación de balance superficial, ¿ya? Donde básicamente acá se comparan dos cosas. Por un lado, a un lado de la ecuación tenemos la precipitación y la evapotranspiración, ¿ya? Y el balance entre estas dos cantidades tiene que ser equivalente al agua que escurre en superficie o se infiltra y percola, ¿ya? Y también a los cambios en los reservorios, en los almacenamientos de agua en el tiempo, que por supuesto esto va a depender de las escalas de tiempo que uno esté considerando. Si son más grandes las escalas de tiempo, este término de cambios en los reservorios son más pequeñitos, ¿ya? Y uno también puede ver esta ecuación en un régimen perturbado, ¿ya? En un régimen perturbado lo que hay que añadir acá es un cambio en la evapotranspiración, producto principalmente del uso del suelo, ¿ya? Y también algunos términos de uso de agua consumtivos que pueden venir de otros procesos, de otros sectores, ¿ya? Y esto, por supuesto, esto tiene que estar en balance, va a introducir una perturbación en la escorrentía y en los reservorios de agua superficial, ¿ya? Entonces, un poco entendiendo esto, nosotros tuvimos que producir una serie de productos, de datos nacionales, reconstrucciones nacionales que nos permitan estimar estos valores, ¿ya? Por un lado tenemos el clima, eh, tenemos acá el clima, la precipitación, la temperatura, la evaporación potencial,
que son parte de un producto que ya tiene un desarrollo de muchos años, ya el Cerro de Usmet, que también se usó para el desarrollo del balance hídrico nacional, ya un proyecto mandatado por la Dirección General de Agua, ¿ya? Así que son valores más o menos equivalentes en la componente atmosférica, ¿ya? Otro producto importante acá son los productos de cobertura y uso del suelo. También hicimos una reconstrucción histórica de la cobertura y uso del suelo, que en conjunto con los datos de clima nos permite ahora estimar distintos escenarios de evapotranspiración en Chile, ¿ya? Nos permite tener una estimación de evapotranspiración de referencia sin actividades antrópicas, y también nos permite hacer una estimación de la evapotranspiración actual, considerando, por ejemplo, la agricultura, ¿ya? Estas estimaciones son muy importantes a su vez para estimar los usos de agua, ¿ya? Los usos de agua a escala nacional, ¿ya? Y esto ya es parte de otro producto. Los usos de agua por la agricultura, digamos, es una componente, pero también ahí se estiman usos de agua de todos los sectores, y en este caso generando un producto que es de escala comunal y también con una reconstrucción histórica que va desde 1960 a la fecha, ¿ya? Así que estos fueron los tres productos principales, están disponibles ahí en un repositorio en Zenodo y ustedes pueden acceder fácilmente a esta información. Entonces, ¿cómo se ve esto? Partiendo por la parte de la disponibilidad hídrica, acá les muestro unos mapas de valores promedio, acumulaciones promedio de las variables que nos interesan para la disponibilidad hídrica. Por un lado, la precipitación, ¿ya? Vemos acá la distribución de la precipitación en Chile con un contraste muy grande entre las zonas hiperáridas en el norte con prácticamente 0 milímetros a valores muy altos en la cordillera austral y Patagonia con valores que pueden superar los 3.000, 4.000 milímetros por año, ¿verdad? Acá un poco más a la derecha lo que tenemos es un mapa de evaporación potencial, ¿ya? Esto es la demanda hídrica de la atmósfera, con un mapa muy interesante que nos muestra un patrón contrario al de la precipitación, ¿ya? Las zonas donde más demanda de agua hay por la atmósfera es, por supuesto, en la zona más árida, ¿ya? Con valores que pueden llegar a 2.000, 3.000 milímetros también por año en esas regiones, ¿ya? O sea, si nosotros dejamos un balde con agua ahí, se pueden evaporar aproximadamente 3 metros en el desierto, ¿se fijan? Eh, y ya el tercer panel nos muestra esta estimación de esta evapotranspiración natural, que va a ser una combinación de estas dos cosas, ¿se fijan? En el norte, un régimen limitado principalmente por la disponibilidad hídrica, y más al sur, un régimen que está principalmente limitado por la evaporación potencial, ¿ya? Y el gráfico más de la derecha, bueno, perdón, el cuarto mapa nos muestra precisamente el balance entre estas dos cantidades, entre evaporación natural y precipitación, que básicamente replica un poco este contraste muy fuerte de disponibilidad o de precipitación entre el norte y el sur de Chile, ¿ya? Y la figura más de la derecha, ya de forma más esquemática, nos muestra los promedios de estos valores para las distintas latitudes del país, dando cuenta de estos contrastes y esta zona, por ejemplo, de alta disponibilidad hídrica más al sur de Chile. ¿Ya? Bueno, entrando un poquito más en detalle de cómo calculamos estos usos de agua para la agricultura, acá les muestro unos mapas que dan cuenta de la evapotranspiración que nosotros estimamos bajo distintos escenarios. Un escenario, digamos, casi natural, con un mapa de cobertura terrestre equivalente a 1950 y sin cambios en la cobertura a lo largo de muchos años, y sin tampoco riego, ¿ya? Y acá al centro, digamos, tenemos un mapa equivalente de evapotranspiración en un escenario en el cual nosotros ya incluimos, digamos, cambios de uso del suelo y riego, donde podemos ver diferencias o zonas acá donde tenemos un contraste muy grande con aquellas zonas de alta evapotranspiración cuando no tenemos limitante por riego, ¿ya? La zona agrícola. Y bueno, la diferencia entre estas dos cantidades nos indican, nos permiten estimar entonces cuál es el uso de agua del sector agrícola, ¿ya? Y ya entrando de lleno en el uso de agua, esta es una figura que trata de resumir cuáles son los usos a escala nacional. Las barras que ustedes ven acá son los totales nacionales para un periodo más o menos reciente, 2010-2020, separado en tres partes, digamos. Ya la primera barra tiene los usos totales de agua, incluidos los usos no consumtivos, ¿ya? Esos aquellos usos de agua que no afectan los balances en el largo plazo, los balances de agua, que están dominados principalmente por la generación eléctrica mediante hidroeléctrica, ¿ya? Mediante centrales hidroeléctricas.
digamos que dan cuenta del grueso de este uso no consultivo, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la parte consultiva, que es la barra del centro, vemos que es principalmente las actividades agrícolas y forestales, ya son las barras verdes y verdes más claritas, las que dominan estos flujos de agua consultivos, ¿ya? Seguidos del agua potable, que digamos es un sector un poco ambiguo, ya es parcialmente consultivo. El sector energético, en este caso estamos hablando de la generación eléctrica principalmente mediante termoeléctrica, ya que tiene un uso consultivo de agua para refrigeración, la industria manufacturera, minería y el sector pecuario también. Y un poco más a la derecha ya tienen el detalle de distintos subsectores asociados a estos sectores, ¿ya? Entonces este producto entrega una gran cantidad de clases de sectores de uso de agua, también para las distintas comunas y un periodo relativamente largo, ¿ya? De hecho, los mapas de la derecha muestra la distribución precisamente del uso para la zona centro-norte del país, que es donde se concentran la mayoría de los usos de agua, y también cuáles son los sectores dominantes, ¿ya? Acá pueden ver cómo la zona centro-sur del país está dominado principalmente por el sector agrícola, ¿ya? Bueno, estas estimaciones de uso de agua nosotros las reconstruimos para un periodo largo de tiempo. Ya, esta es una figura que trata de resumir eso, son los usos consultivos de agua totales para Chile a lo largo de este periodo. Y básicamente acá los mensajes son los que están explicitados acá en esta PPT. Por un lado que tenemos nuestras estimaciones que los usos se duplican en este periodo, los usos consultivos de agua. Una cosa importante es que estas estimaciones son independientes de los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya? Lo cual nos permite comparar, analizar, digamos, la relación entre estas dos cantidades. En general, los usos son menores a los derechos de aprovechamiento, lo cual es algo esperable, puesto que los derechos de aprovechamiento son usos potenciales de agua. Eh, y otra cosa interesante también acá es que tenemos un factor no menor de uso consultivo del sector de agrícola de secano y silvicultura, ¿ya? Y esto, por supuesto, genera un desafío para la gestión de los recursos hídricos, puesto que estos usos no se consideran como derechos, o no necesitan derechos de aprovechamiento de agua, naturalmente, ¿no? Puesto que estos usos no tienen asociado una extracción directa de agua de alguna fuente superficial o subterránea, sino que simplemente aprovechan la humedad del suelo que está presente naturalmente mediante la precipitación, ¿ya? Pero igual representa un uso consultivo de agua y afecta el balance de agua a escala de las distintas cuencas. Ya para terminar, simplemente quería mostrarles una aplicación de estos balances y de estos datos, ¿ya? Que nos permiten, por un lado, saber, ¿ya? Caracterizar son los balances, pero por otro permite también saber cuál es el estado de salud por ejemplo, las cuencas, mediante indicadores, distintos indicadores y en particular indicadores de estrés hídrico, ¿ya? Este es un indicador de estrés hídrico que dice, da cuenta de cuánta agua se usa respecto del agua disponible, ¿ya? Un indicador muy usado internacionalmente y el consenso es que en general son valores que deberían mantenerse en el largo plazo por bajo el 50-40%, ¿ya? Y la realidad de Chile, al menos para la última década, es bastante alarmante en el sentido, puesto que en buena medida, producto de la mega sequía, en un promedio de 10 años tuvimos varias cuencas en niveles bastante críticos, ¿ya? Valores altos de estrés hídrico, como se pueden ver acá en el mapa a la derecha, a valores extremos de estrés hídrico en algunas cuencas como Aconcagua, Ligua, Petorca, etcétera, ¿ya? Así que bueno, si quieren saber un poquito más de esto, los invito a que vean el informe de seguridad hídrica del CR2. Lo voy a dejar hasta ahí y acá les dejo algunos enlaces de interés. El proyecto del balance hídrico nacional lo pueden ver acá, del informe de seguridad hídrica del CR2 y también ya de un artículo un poquito más académico que muestra un poco, presenta estos productos y estos análisis de cambio en el estrés hídrico en Chile pasado, presente y futuro. Así que lo dejo hasta ahí. Muchas gracias por escucharme y que les siga yendo bien en este curso.